Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros Rafael Bernabe y Rafi Anglada. Ellos serán nuestro panel de análisis. Hoy aquí en Sobre la Mesa además estará con nosotros hermana Blanca Colón de la Coalición Paz para la Niñez y la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, estará con nosotros en el último segmento del programa. Y como todos los días de lunes a miércoles, café en mano, estará con nosotros Marilu Guzmán para analizar todos los temas de hoy, 4 de mayo del 2022. Son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a hacer solamente un breve comentario sobre una nota y varias columnas de opinión que se publican hoy en diversos medios de comunicación acerca de el borrador de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en materia del derecho constitucional todavía presente en Estados Unidos, conforme al caso de Roe v. Wade, de practicarse una terminación de embarazo, de nuevo, conforme a un derecho constitucional reconocido allá para el 1973, fundamentándose en el derecho a la privacidad y la intimidad de la mujer sobre su cuerpo. Y los planteamientos de quienes apoyan el derecho a esa decisión libre, al ejercicio de esa decisión, de ese derecho de forma libre, y yo me incluyo entre quienes entienden que la mujer debe tener ese derecho. Pero el planteamiento que se está haciendo es que, por lo menos lo que yo he leído y lo que estoy percibiendo, es que aquí no hay que preocuparse. Que en Puerto Rico nuestra constitución es de una factura mucho más ancha, que los derechos reconocidos en el caso de Pueblo versus Duarte son más amplios que los que se reconocieron en el caso de Roe v. Wade. Yo muy respetuosamente leyendo esa decisión difiero. Creo que, por el contrario, la decisión dice específicamente que aquí el derecho es más limitado y parecería ser que no hay una comprensión fuera de la abstracción jurídica del reto político, del riesgo político que enfrenta en este momento ese derecho en Puerto Rico. Y el riesgo político lo encabeza Proyecto Dignidad con su senadora Joan Rodríguez Bebe como portaestandarte de una medida como el proyecto del Senado 693. El presidente del Senado, que ha dicho que las mujeres que se practiquen una terminación de embarazo son asesinas, cometen asesinato. Después de las 22 semanas, ¿verdad? No quiero ser injusto tampoco con la caracterización de sus expresiones. Con un gobernador que hasta el momento apoya el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo y sobre su embarazo, pero que está en un partido que hace poco el secretario general de ese partido planteaba que el Partido Nuevo Progresista se tiene que mover a la derecha y se está moviendo hacia la derecha en respuesta al movimiento de electores del PNP a Proyecto Dignidad. Y cuando uno ve todos estos factores, el crecimiento del fundamentalismo como una fuerza política, cuando uno ve todos esos factores, pues yo estimo, y en esto tengo que decir, me parece que Ana Irma Rivera Lacén, que también es citada en uno de estos artículos hoy, Ana Irma Rivera Lacén tiene
mucha razón cuando ella dice que hay que tener cuidado. Y yo sé que hay aquí pues un intento por, claro, mantener el reconocimiento de ese derecho. Pero me parece que eso se hace no necesariamente avestruzándose y pensando que en Puerto Rico pues esas cosas no van a pasar, porque lo que dice el Código Penal, la interpretación es, y lo que dice el caso de Pueblo versus Duarte, decidido por un Tribunal Supremo muy distinto al que existe hoy. En lugar de nuevo, ese avestruzamiento jurídico, yo creo que hay que enfrentarse a la realidad política. Aquí lo que dice Ana Irma Rivera Lacén, y la cito directamente, de lo que he visto no nos cambia nuestra situación, pero hay que esperar a ver lo que sale finalmente. Incluso hay, me parece, un entendimiento aquí en Puerto Rico de que esta decisión dejaría en manos de los estados exclusivamente la determinación acerca del aborto. Y eso no es así. Ya hay muchas personas planteándose, incluso hay un movimiento en el Congreso para promover una prohibición a nivel nacional del aborto. Vamos, yo no quiero hacer la comparación porque son dos universos totalmente distintos, pero desde el Congreso de Estados Unidos se prohibió en Puerto Rico las peleas de gallo. Y aquí hubo hasta protestas. Incluso yo pensé en un momento que íbamos a declarar la república por las peleas de gallo. Bueno, pues si pueden con algo que parecería ser tan superficial, tan innecesario como lo son las peleas de gallo, imagínense ustedes con un Congreso republicano apoyado por un Tribunal Supremo de mayoría también republicana, lo que podrían hacer. La decisión, por lo menos el borrador de la decisión, que de paso el Tribunal Supremo de Estados Unidos ayer validó que era auténtico ese documento, que en efecto era un borrador que se estaba circulando entre los jueces para fines de discusión. El borrador lo que dice de la decisión es que se dejaría en manos de los representantes electos. Me pareció muy interesante ese lenguaje. Analistas legales en Estados Unidos también le ha parecido interesante el que no se dijera que se deja en manos de los estados. Estas cosas se escrutan muy cercanamente. Eso no es que al juez ponente se le ocurrió poner ahí representantes electos cuando quería decir estado. No, la intención es que diga representantes electos. Y si eso es lo que finalmente sale, eso es ciertamente una posibilidad. No en este momento, pero a partir de noviembre habría que ver qué sucede con las elecciones congresionales y si el Partido Republicano tiene una mayoría. Y claro, todavía Biden estaría en la Casa Blanca, así que probablemente se vetaría. Pero ¿y qué pasa en el 2025 si de pronto es reelecto el presidente Donald Trump? Y de nuevo, ahí estamos a 30,000 pies de altura. Si aterrizamos acá en el Aeropuerto Internacional de San Juan, de nuevo, coincido con Ana Irma Rivera Lacén de que hay que estar vigilantes, hay que ver esto con mucho cuidado. Y yo no creo que sea tan sencillo el análisis como decir, no, mira, es que ya aquí en Puerto Rico ya eso está decidido, sí, eso está decidido y mañana no lo está. Así que hay que ser, me parece a mí, combativo. Si se quiere defender ese derecho, el planteamiento no se puede sustentar únicamente en el stare decisis, no puede fundamentarse únicamente en el precedente jurídico. Hay que dar la batalla, me parece a mí, y hay que estar vigilantes y ciertamente creo que hay que estar preocupados por esta decisión y lo que podría acarrear acá en Puerto Rico. Pasando a otros temas. Esto es una noticia de ayer. Voy solamente a comentarla y paso al tema principal de este primer segmento de Sobre la Mesa. Ayer
el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, que todavía está ahí. Este es otra alma en pena, de paso. Ustedes recordarán que la ley electoral, el código electoral, establecía que en caso de que no se llegara a un acuerdo entre Cámara, Senado y la gobernación sobre el nombramiento de un presidente para la Comisión Estatal de Elecciones, le tocaba ese nombramiento al Tribunal Supremo. Pues el Tribunal Supremo dijo, miren, no nos metan a nosotros en ese lío. Ya con que tenga que ser un juez, basta, decidan ustedes por allá, eso es una cuestión política. Y por tanto, Francisco Rosado Colomer, que a todas luces quería un ascenso al Tribunal Apelativo, se ha tenido que quedar como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, en lo que las ramas políticas deciden qué van a hacer con la Comisión Estatal de Elecciones, y obviamente se dice que se está discutiendo incluso enmiendas al Código Electoral. Pero el presidente de esta entidad admitió ayer que no hay el tiempo para cumplir con lo que estipulaba el Código Electoral del año 2020. Recordemos que el Código Electoral se aprobó en junio, 20 de junio del 2020. O sea, ya apenas a semanas de que se celebrara la primaria de ley para los dos partidos principales, el 20 de junio todavía el PNP estaba traqueteando con el Código Electoral. Esto es lo mismo, de paso, que pasó con la ley 167 del año 2020, la ley del famoso cabildero por la estadidad, de la delegación de cabilderos por la estadidad. Y esto demuestra que esa famosa expresión de Tomás Rivera Chats de que el PNP gobierna bien, algo por esa línea, que eso es una falsedad, que realmente son unos chapuceros también legislativos y que no solamente crearon un monstruo de 6 cabezas que se llama la delegación congresional, de personas que no le responden a nadie, que no tienen que rendirle cuentas a nadie, que cobran 90,000 pesos por no hacer nada, más 30,000 en gastos, hay que siempre añadir eso. Pues no solo hicieron eso, sino que además legislaron un código electoral que el presidente puesto ahí por ellos para precisamente poner en funciones todas las iniciativas que se incluyeron en ese código electoral, está diciendo, no, yo con eso yo no puedo cumplir, específicamente con el registro de electores electrónicos y con reducir a 12 las juntas de inscripción permanente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso del registro electrónico, de paso, esto se había señalado durante la discusión del Código Electoral como uno de los grandes disparates de este Código Electoral. Lo que se pretende es que usted pueda entrar en una página, o supongo yo que en una aplicación, y usted mismo traquetear con su registro electoral. Ah, mira, yo ahora no vivo en, digamos, Bayamón, porque en Bayamón va a ganar Ramón Luis Rivera hijo, de todas formas, así que mi votito aquí en Bayamón no hace la gran diferencia, pero si yo soy PNP y quiero asegurarme de que gane el candidato alcalde de San Juan del PNP, pues mira, ahora yo voy a poder decir que vivo en Puerto Nuevo, voto por el candidato a la gobernación del PNP desde San Juan, eso no hace ninguna diferencia, pero me aseguro de tener un votito adicional para el candidato PNP en San Juan, y claro que Ramón Luis Rivera va a salir reelecto en Bayamón. Y las personas ya no van a tener que ir a ninguna oficina, no van a tener que llevar ninguna evidencia de nada, sino que simplemente usted, esto era lo que planteaba el Código Electoral, usted en teoría va a poder entrar y traquetear con su registro electoral directamente, como si usted fuera un empleado de la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, pues el presidente de la comisión ha dicho, oiga, yo no tengo el tiempo ni los recursos para poder cumplir con eso para este verano, que es la fecha terminal que establecía el Código Electoral para que en efecto se diera por implementado este nuevo registro electoral electrónico. Y de nuevo, para mí que esto lo que señala es la necesidad
de hacer una revisión completa del Código Electoral. Y una revisión completa que no esté fundamentada únicamente en el mejor interés del PPD o del PNP o incluso de los partidos emergentes. Un sistema electoral, un código electoral que esté fundamentado en darle confianza al elector de que la decisión que esa persona deposite en las urnas se va a hacer valer, que haya confiabilidad en el sistema electoral y, fundamentalmente, creo que esto es bien importante, que se le dé mayor oportunidad a cualquier persona de participar como candidato. Con los candidatos que tenemos, con los candidatos que produce el sistema actual, con todas sus trabas y todos los obstáculos que impone para el acceso a la papeleta, lamentablemente con esos candidatos el país está barranco abajo y sumido en caso tras caso de corrupción. Evidentemente los controles de los partidos no están funcionando, evidentemente los controles de la Comisión Estatal de Elecciones no están funcionando, evidentemente estamos primando el interés del incumbente sobre el interés de una persona que venga a retar a ese incumbente. Y tenemos que abrir el sistema electoral para que haya más participación por parte del electorado, tanto como elector, como también como candidato en esa papeleta. Yo creo que esa es la única manera de ver si el experimento democrático en Puerto Rico funciona o si, por el contrario, simplemente el poder corrompe y por alguna razón nuestros políticos son quizás un poquito más corrompibles y lo que tenemos que hacer es pues acabar con el gobierno. ¿Sí? Acabar con el gobierno, minimizar en lo más posible la presencia de entidades públicas y de gobierno en el quehacer público del país. Minimizar las oportunidades de robo, eliminar alcaldías, habrá que en algún momento plantearse eso. No estoy hablando aquí de ni siquiera consolidar alcaldías, no, eliminarlas. Eliminar las oportunidades para que la gente robe de los bienes del pueblo. Creo que no hay de otra. Precisamente hablando de ese tema, varios asuntos que yo empato de las notas de prensa del día de hoy. Hay un artículo muy bueno en el periódico El Vocero que recoge unas expresiones del economista Daniel Santamaría Ots de Espacios Abiertos. Ustedes saben que Espacios Abiertos llevó un caso en el 2019, si no me equivoco, para que el gobierno tuviera que publicar los datos acerca de las exenciones, los incentivos, los créditos, las deducciones contributivas que le ofrece a cualquier contribuyente. O sea, desde la deducción sobre los intereses hipotecarios hasta los decretos de exención que se le dan a empresas manufactureras extranjeras. La idea detrás de eso es uno poder entender el gasto fiscal. El gasto fiscal es aquel dinero que el Estado deja de recibir por concepto de contribuciones por algún incentivo que se da para promover una actividad económica. Por ejemplo, yo quiero que se establezca en Puerto Rico una empresa farmacéutica, de ordinario esa empresa pagaría 30% en contribuciones, yo le doy un decreto para que pague solamente 4%, el gasto fiscal es ese 26% de contribuciones que yo dejo de recibir. De ordinario lo habría recibido, no lo estoy recibiendo. Bueno, pues es un gasto, es una inversión que está haciendo el Estado en atraer esa empresa. Y Espacios Abiertos, en uno de los proyectos creo que más importantes de su agenda como entidad sin fines de lucro, obligó al gobierno a que se haga pública esa información. Aún así, según la información que suple Daniel Santamaría Ots, todavía más del 40% de los gastos fiscales ni se publican ni se cuantifican. O sea que no sabemos si realmente están produciendo resultados. Añado otro elemento, esto es de otro artículo en el periódico El Vocero de hoy, de una vista pública de presupuesto en la que estuvo el secretario de Educación. Cito directamente, se indicó que para el año escolar 2020-2021 la tasa de graduación rondaba el 75%, mientras que la deserción escolar se situaba en 14%.
Cita directa del secretario Eliezer Ramos Párez. Es importante resaltar que durante los pasados 30 años la matrícula en las escuelas públicas se ha reducido en 41%. Para este año escolar, la matrícula disminuyó por 16.878 estudiantes, lo cual representa un 6.11% en comparación con el pasado año escolar. O sea, venimos de 30 años de reducciones en la matrícula del sistema de educación, pero el presupuesto consolidado del Departamento de Educación para el año 2022-2023 va a ser de 5.064 millones, 5 billones de dólares, lo que significa un aumento de 764 millones de dólares sobre el presupuesto del año pasado. ¿Cómo es posible eso cuando se acaban de retirar 3.000 maestros también? ¿Cómo es posible que en Puerto Rico sigamos gastando más y más y más en el Departamento de Educación y en otras agencias cuando la población, la clientela que sirve el Departamento de Educación, los estudiantes, sigue reduciéndose? Pues yo creo que ustedes y yo sabemos cuál es la contestación a eso. Es la corrupción. Este dinero se está escapando a través de la corrupción, porque precisamente hoy también nos recuerda a uno de los periódicos que Néstor Alonso está por ir a juicio. Néstor Alonso, este es el representante que junto a María Milagro Charbonnier y Nelson del Valle inflaban los salarios de empleados y contratistas en su oficina legislativa. Y a Néstor Alonso precisamente lo cogen porque uno de esos empleados le dijo: oye, chico, tú me estás pidiendo que yo te dé a ti ese aumento que tú me diste, pero entonces yo estoy pagando en mi planilla las contribuciones sobre esa cantidad. Y lo cogieron, grabaron esa conversación y Néstor Alonso, por lo visto, le iba a pagar $1,000 para que él pudiese cubrir su responsabilidad contributiva. Miren el descaro. Y en las alcaldías, las dos cosas que fundamentalmente son más visibles en un municipio: el recogido de basura, los servicios básicos que la gente espera de su alcalde, el recogido de basura y el bacheo, el asfalto de las calles, también son objeto de esquemas de corrupción rastreros, súper simplones. Te doy el contrato y tú me das $1 por cada metro de bitumul que tú tires. Ahí es donde está el dinero de estos aumentos presupuestarios que seguimos viendo, en la corrupción. Y ni hablar, y con esto cierro, ni hablar de los programas que quizás no son tan visibles. Si eso está pasando con la cosa, de nuevo, que el pueblo espera que haga un alcalde que me recoja la basura todas las semanas y que me tire bitumul, ¿qué estará pasando con los fondos WIA, con las empresas municipales, hasta con los contratos para los trovadores en las fiestas patronales de los municipios? Ahí, mis amigos y amigas, es donde está ese aumento presupuestario del Departamento de Educación, de las alcaldías, de todas las agencias del gobierno. Se nos va en la corrupción nuestra de cada día. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Quería, antes de que comencemos a comentar sobre lo que has estado hablando, ayer no tuve tiempo, pero yo creo que es importante comentar el gesto del cantante Luis Fonsi, que se presentó a la Escuela Libre de Música cumpliendo un compromiso que había hecho con ellos. Y de hecho también lo hizo con otras escuelas de música en el país. Ya mismo te voy a decir cuáles son. El cantante Luis Fonsi se comprometió a llevar unos instrumentos a la Escuela Libre de Música y también fue a la Escuela Juan Morel Campos en Ponce y Casa Pueblo en Adjuntas, y llevó una serie de instrumentos para suplir la necesidad de los estudiantes, porque es increíble, Armando, cómo aquí se tergiversan se tuercen las prioridades, y tú ves cómo se gastan millones de dólares en escoltas, para darte un ejemplo nada más,
y estudiantes de música y estudiantes de otras materias, estudiantes en general, carecen de las herramientas necesarias para alcanzar esas aspiraciones que tienen educativas, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó la atención, que él lo menciona en un video donde se recogen unas expresiones, es que él aportó para que pudieran afinarse los pianos de la escuela, que hacía 2 años que no se afinaban. Y él dijo expresamente, esto es una vergüenza. La Escuela Libre de Música también tenía cerrado su teatro por 2 años desde el comienzo de la pandemia. Se comprende que estuviera cerrado, pero no estaba cerrado por la pandemia, estaba cerrado porque no tenían un acondicionador de aire. Y creo que hay que reconocer este gesto noble, hermoso del cantante Luis Fonsi, y creo que es un llamado, ¿verdad?, al gobierno a que haga lo que tiene que hacer, a que en vez de estar gastando dinero en 5 inútiles en el Congreso de los Estados Unidos para que vayan a cabildear allá, lo que no ha redundado en beneficio alguno, ni siquiera para lo que ellos esperan que sea el objetivo de esa función, en vez de estar botando dinero en eso, que se invierta en nuestra juventud, en nuestros niños, que tanta falta hace. Y creo que merece la pena que se mencione este gesto tan bonito de Luis Fonsi. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo traes como corolario de el planteamiento que estaba haciendo sobre el gasto, varios temas relacionados, ¿no? El gasto fiscal, o sea, los incentivos contributivos que otorga el país, que es un nivel así es altísimo. Entonces, uno podrá decir, bueno, pero esto trae actividad económica. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero no lo estamos cuantificando. El gobierno no publica los datos. Entonces, los datos que sí tenemos son espeluznantes. ¿Cómo es posible? Tengo que insistir en esto y qué bueno que trajiste ese tema de un piano, por ejemplo, o los pianos, no sé cuántos habrán que no se afinan en la Escuela Libre de Música. ¿Cuánto costará un individuo que afina piano? Así es. Yo tengo que pensar que eso no cuesta gran cosa. 1,000 pesos, 2,000 pesos, quizás, ¿sabes? Creo que acabo de aumentar la tarifa de los afinadores de piano en Puerto Rico, diciendo 1,000 pesos. Probablemente estamos hablando de algo que es unos cientos de dólares, ¿ok? Y aún si fuera $10,000, eso no es nada considerando el presupuesto del Departamento de Educación, que para el próximo año fiscal es de $5,064 millones. De nuevo, un aumento de 764 millones. Entonces yo busqué el dato. Quizás alguien me diría, bueno, eso es para aumentar el salario de los maestros. Bueno, el aumento del salario de los maestros, según los datos que maneja el gobierno, cuesta $396 millones. O sea, hay de todas formas un exceso, un aumento de un año a otro de $300 millones en el presupuesto del Departamento de Educación, que yo no se lo puedo atribuir al aumento de salario a los maestros, y eso ante una reducción en la población estudiantil de casi 17,000 estudiantes de un año para otro. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que se esté gastando más en el Departamento de Educación en menos clientes, en menos estudiantes, y que aún así tú no puedas tener un piano afinado en la Escuela Libre de Música? Así es. Así es. Eso, y eso representa la necesidad de que aquí de alguna manera se supervise cómo se gasta ese presupuesto, que es la agencia de mayor presupuesto en todo el gobierno de Puerto Rico, y que, como tú bien señalas, ahora tiene un presupuesto mayor, porque usualmente llegaba a cerca de los $4,000 millones. Ahora tú dices que excede los 5,000. Y aunque se prevea o se planifique que eso se va a utilizar en salarios para los maestros, lo cual es más que justo. Oye, un maestro no puede ejercer sus funciones si no cuenta con las herramientas para hacerlo. Y un maestro de saxofón no puede dar saxofón si no hay instrumentos. No puede enseñar piano si el piano no está afinado. No puede
enseñar, dar sus clases de la materia que sea, si no tiene los materiales. Así que una cosa va de la mano de la otra. Y el problema que tú estás mencionando de que esta visión de que se quiere convertir o se ha convertido el país en un paraíso fiscal, pues es algo que nosotros tenemos que denunciar, es algo que tenemos que atajar. Mira, esa misma estudio que hace Espacios Abiertos revela que ya es una cifra que conocemos, porque todos los años se dice lo mismo, excede los 20,000 millones de dólares en incentivos contributivos. Y tú dices, bueno, pues está bien, como tú mencionabas ahorita, hay gente que dice, sí, pero esos incentivos se dan con el propósito de nosotros recibir, ¿verdad?, mayores empleos, una inversión, pero es que no hay supervisión de si realmente la razón por la cual se dan esos incentivos se está cumpliendo. Y de hecho, en lo que respecta a la llamada Ley 22, ahora Ley 60, el Centro de Periodismo Investigativo ha hecho estudios y ha publicado reportajes donde se dice que esta gente está por la libre, que el Departamento de Hacienda no los audita, que ellos tienen que rendir unos informes que no los rinden. Y entonces nosotros tenemos que combatir esa visión de que el país se tiene que convertir en un paraíso fiscal para unos pocos, mientras para la gente que sufre la carga contributiva y otros que no la sufren porque viven en tal precariedad que no tienen, ¿verdad?, necesariamente que someter planillas, pero como quiera que sea, son personas que tienen sobre sus hombros la carga de la precariedad a la que se nos ha sometido como país. Y te voy a mencionar aquí un dato, porque sí está el tema del gasto fiscal, ¿verdad? Pero además está el tema del gasto presupuestario, ¿verdad? Estamos dejando de recibir contribuciones que podrían usarse para muchas cosas, pero además el dinero que sí estamos recibiendo en contribuciones, ¿cómo se está usando? Así es. Yo acabo de hacer un cálculo aquí, Marilu, que a mí me vuela la cabeza. Bueno, lo acabo de verificar varias veces para asegurarme de que no he cometido un error. Y no. Tú coges los 5 billones de dólares del presupuesto del Departamento de Educación, presupuesto consolidado del año próximo, y tú lo divides por el número de estudiantes, la matrícula certificada. Esto lo estoy sacando ahora mismo del Departamento de Educación, perfil escolar. La matrícula certificada para el año 2021 era 276,413 estudiantes. Tú haces la división. Eso es 18,320 dólares por estudiante, Marilu. ¿Al año? ¿Al año? Uh-huh. Al año, 18,320 dólares por estudiante. Es el costo del Departamento de Educación. O sea, esa es la escuela más cara de Puerto Rico. Yo creo que debe haber quizás 1 o 2 colegios privados, uno en Condado y uno en Dorado, que cuestan más de 18,000 dólares al año. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Que nosotros estemos gastando esa cantidad de dinero. ¿En qué se está yendo el dinero? Cuando no hay, y de paso, una de nuestras productoras me escribe y me dice que un afinador de piano lo que cuesta es 80 pesos. Imagínate. Yo no sé si es 80 o 1,000 dólares, pero cualquier cosa que sea entre 80 y 1,000 dólares es una cuantía dentro de ese presupuesto de 5,000 millones de pesos. Es lo que llaman los americanos un drop in the bucket. Entonces, ¿cómo es que se está gastando 18,000 dólares por estudiante en el Departamento de Educación y los pianos no funcionan? Uh-huh. Eso es para que las escuelas de Puerto Rico fueran las mejores del mundo, claro, francamente. Claro. Entonces, cuando uno ve eso, tengo que volver al tema. El dinero se tiene que estar yendo por algún lado. Uh-huh. Y tiene que ser por corrupción. Es que no hay de otra. Claro. Porque no es que no es que los muchachos se están graduando con las mejores calificaciones del mundo. No hay de otra. Marilu, creo que te he dejado ahí un poco... Sí, no, y es preocupante, Armando. Yo creo que esto, como te comentaba ahorita, es un tema que nosotros tenemos que seguir tratándolo. Menos mal que existen instituciones independientes, ¿verdad?, como Espacios Abiertos, que está
haciendo estudios para proveernos datos, que está luchando por la transparencia en el gobierno. Tenemos entidades como el Centro de Periodismo Investigativo, que hace unas investigaciones extraordinarias y unos estudios extraordinarios para que nosotros nos enteremos de un montón de cosas que el oficialismo nos esconde. Y pues lamentablemente aquí hay una gente que se sirve de toda esta política pública, de los incentivos contributivos, ¿verdad? Que es dinero que, como tú señalabas, dejamos de ganar, y hay que exigir que transparencia en cuanto a eso. Mira, y si hay que reducirlo, se reduzcan para que la gente pague lo que tenga que pagar y nosotros, los mortales, ¿verdad?, podamos nutrirnos de esos recaudos. Vamos a la pausa, Marilu. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, en otra muestra de la chapucería que acabó siendo el Código Electoral, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le dijo a los medios de comunicación que él no puede cumplir con la fecha que establece el Código Electoral para el cierre de las juntas de inscripción permanente. Esa parte no la entiendo bien. Yo creo que las juntas, en efecto, pues ese proceso debería hacerse a la misma vez que las personas renuevan la licencia o lo que fuera. Pero poniendo eso a un lado por un momento, está eso, y está también el tema del registro electoral electrónico, que el presidente ha dicho, mire, no tengo ni el tiempo ni los recursos para cumplir con lo que dispuso la ley, ya una ley que lleva 2 años de vigencia desde junio del año 2020. ¿Qué te parece a ti? ¿Y en qué ha quedado las enmiendas al Código Electoral? ¿Sigue siendo algo que se está negociando exclusivamente entre el PPD y el PNP, con el peligro que eso implica? Ya hemos visto lo que significa dejar eso en manos de solamente un partido. Yo no creo que dejarlo en manos de 2 sea mucho mejor. Debe haber una participación amplia de todo el país en ese proceso. Es nuestro sistema electoral, no es el sistema electoral de los partidos. Sí, mira, el sistema electoral nuestro es un sistema extremadamente deficiente, y eso se viene discutiendo hace mucho tiempo, no solamente por el andamiaje que representa la Comisión Estatal de Elecciones, sino por la sustancia, ¿no?, de lo que representa un sistema electoral que es antidemocrático, ¿verdad? Y que permite que haya el control de toda la estructura de parte de 2 partidos principales, que es el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que el contenido de la ley electoral, el diseño de la ley electoral permite que ellos obviamente obtengan la ventaja en los escaños y en las posiciones de la Comisión Estatal de Elecciones. Se utiliza toda esa reglamentación para dejar fuera a partidos, digamos, si se puede decir, minoritarios o emergentes, que representan seres humanos que tienen derecho a tener representación, que tienen derecho a tener voz, que tienen derecho a tener algo que decir con relación a cómo ustedes van a manejar la expresión mía como votante, ¿no? Y ahora resulta que, como tú bien señalas, se aprobó esta ley en el 2020, que tú sabes que eso se aprueba el mismo año de las elecciones, y una de las quejas que había de todos los sectores que habían de participar en las elecciones, con excepción del PNP, claro, a quien le convenía, quien elaboró esa ley, a quien le convenía lo que se estaba aprobando, esa ley fue objeto de muchísimas críticas, porque una de las cosas que se comentaba era cómo se va a cambiar el juego en la 9ª entrada del juego, ¿no? Y finalmente, pues ya tú sabes los problemas que trajo la aprobación de esa ley, la implementación de esa ley luego de las elecciones del 2020. Y entonces esto es una agencia que tiene también un presupuesto considerable de 24.5 millones, pasaron a 36.4 millones. Y entonces ahora el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dice que no cuenta con el tiempo ni con los recursos para implementar
cambios que se contemplan en esa ley. Y entonces me pregunto, cuando se aprobó, ¿no se llamó la atención con relación a esto? Porque eso era una de las cosas que había que discutir en el momento que se aprobó la ley, pero claro está, en ese momento las miras estaban puestas en el banquete total, las miras estaban puestas en crear toda una estructura, un diseño de la ley electoral que le garantizara al PNP la victoria, y por eso tú ves que hubo todas esas enmiendas con relación al voto ausente, al voto encamado, etcétera. Y ahora mismo yo tengo la misma interrogante que tú. ¿Qué ha pasado con las enmiendas que se iban a discutir y a tratar de aprobar en la Asamblea Legislativa? Contrario a lo que fue la promesa del Partido Popular Democrático, que esta ley se iba a derogar. Ya sabemos que Pedro Pierluisi no va a dar paso a eso, pero como te he comentado en otras ocasiones, yo creo que uno debe hacer buenos las promesas que hace, la palabra que empeña, y que si otro no quiere darle paso a lo que entendemos que es lo correcto, bueno, pues ese es problema del gobernador. Pero no hay duda que esto es una ley defectuosa, es una ley antidemocrática, es una ley que necesita revisarse, es una ley que favorece a los partidos principales, y lo que tú comentabas, el hecho de que la discusión de las posibles enmiendas o la modificación de la ley se circunscriba a los partidos Popular y Nuevo Progresista, pues obviamente te deja ver, ¿verdad?, el afán de estos dos partidos de estar controlando el proceso electoral, a pesar de que no podemos decir que son partidos de minoría a la luz de mayoría a la luz de lo que resultó ser la pasada elección. Sí, ya en Puerto Rico no hay un partido de mayoría. Uh-huh. No lo hay. Todos los partidos son minoritarios y hay unos que tienen una pluralidad. Exacto. En este caso, pues el PNP logró una pluralidad en el voto por la gobernación, y el Partido Popular Democrático logró una pluralidad en los cuerpos legislativos. Uh-huh. Pero realmente no hay una mayoría. Y yo creo que los partidos, los sistemas democráticos, para que haya confiabilidad, para que la gente esté dispuesta a aceptar los resultados de manera pacífica, ¿verdad? Porque de eso se trata. Yo participo y estoy dispuesto a aceptar. Si participé y entiendo que el proceso fue justo y limpio, yo estoy dispuesto a aceptar que perdí. Pero si siento que el proceso no es justo, que le cierra el paso a otras personas, que hay formas de hacer truco y de robarse las elecciones, entonces se va perdiendo la legitimidad de ese sistema y se abren las puertas incluso a la violencia política. Claro. Yo creo que nadie quiere eso, sí, en nuestro país, o muy pocas personas quieren eso en nuestro país. Y le conviene, incluso creo que no es solamente que le conviene, es que a quien más le conviene es a los partidos que conforman la institucionalidad, el establishment de un país, asegurarse de que haya esa confianza, más incluso que el interés cortoplacista de yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello para tratar de ganarme estas próximas elecciones. Uh-huh. Con ese pensamiento cortoplacista es que yo creo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo poco a poco la institucionalidad en ese país se va derrumbando, sí, con una figura como Donald Trump, que estuvo incluso dispuesto a hacer un llamado para que sus huestes hicieran una toma del Capitolio por medios violentos. Así es. Eso es lo que aquí yo creo que deberíamos querer evitar. Así es. Es una forma de combatir la democracia que ellos dicen defender. Y cuando tú hablabas ahorita de legitimidad, pues qué cosa más ilegítima que tú tener un gobernador que tiene la mayoría del país en su contra. O sea, eso de por sí es ilegítimo. Nosotros tenemos gobiernos ilegítimos desde, no sé si desde Ricky Rosselló, que sacó un 42%, yo no recuerdo cuánto sacó Alejandro García Padilla, pero bueno, quizás estaba más cerca del 50%. Pero ¿cómo nosotros vamos a tener una persona que es la que dirige el destino del país
cuando lo que tiene es un 33% y el 67% restante está en su contra. Eso no cabe en cabeza humana. O sea, yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo porque tiene que haber una transformación de un sistema electoral hacia un verdadero sistema democrático donde haya una participación democrática de la gente, donde haya la oportunidad de que todas las personas que son representadas por colectividades políticas tengan algo que decir efectivamente en la Asamblea Legislativa y que haya mínimamente que se legisle para que haya una segunda vuelta. Eso inclusive hasta en países que mucha gente los tilda de repúblicas bananeras, existe la segunda vuelta porque se entiende que es la única manera de que se pueda legitimar al gobernador, al presidente que se escoja. Y se abre la puerta también, Marilu, con esos modelos a una participación más amplia en el proceso decisional de otros sectores. Yo creo que se crea un balance, ¿verdad? Porque darle todo el poder a un partido con 33% del apoyo electoral significa que estás dejando fuera de la participación en las decisiones democráticas de un país a 2/3 partes de la población. Yo creo que eso no le conviene a nadie. Pero vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigas y amigos, en la próxima hora vamos a tener la oportunidad de conversar como todos los miércoles con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada. En el siguiente segmento conversaremos sobre la ley Family First con la hermana Blanca Colón, representante de la coalición Paz para la Niñez. Y en el último segmento hablaremos con la amiga y senadora Ana Irma Rivera Lacén, senadora por Movimiento Victoria Ciudadana, sobre este asunto de la posible revocación del caso del Tribunal Supremo Federal Roe versus Wade. Así que eso es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les había indicado, nos corresponde ahora conversar como todos los miércoles con el senador Rafael Bernabe y el licenciado Rafael Anglada, a quienes entiendo que tenemos en línea. Buenos días a ambos. Buenos días, Marilu, y buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Marilu y Rafael y el pueblo de Puerto Rico. Bueno, buenos días, saludos a ambos. Yo creo que es obligado, ¿verdad?, traer a colación el tema que desde ayer ha ocupado la palestra tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, y es este asunto de la filtración de un borrador de opinión de cerca de 98 páginas, que es una opinión que suscribiría el juez Samuel Alito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde ya se prevé o se anuncia, ¿verdad?, la revocación del caso de Roe versus Wade, para que, según lo que se comenta, sean los estados y territorios quienes reglamenten el derecho a la terminación del embarazo. Y me gustaría escuchar la impresión de Bernabe con relación a toda esta situación y sus repercusiones para nuestro país. Sí, esto es un tema tremendamente importante. Lo primero que yo creo que habría que señalar es que la filtración de la opinión del juez Alito, que anunciaría una posible revocación del caso Roe versus Wade, la decisión de Roe versus Wade, para que las personas que nos escuchan, que quizá no tienen el trasfondo, entiendan un poco de qué estamos hablando. Esta es la decisión que estableció en 1973 que los estados en Estados Unidos no pueden aprobar legislación o tener disposiciones que prohíban el aborto. Pueden regularlo, pueden reglamentarlo después de cierta fecha en el proceso de gestación, pero no pueden prohibirlo. Es decir, es una decisión que le garantizó, que le reconoció a las mujeres en Estados Unidos el derecho a decidir, el derecho a terminar un embarazo no deseado. Eso se hace a partir de una interpretación que se hace de la Constitución, de que la Constitución incluye el derecho a la privacidad de las personas
y que ese derecho a la privacidad a su vez incluye la toma de decisiones personales, individuales, íntimas, como es terminar un embarazo, como es el aborto. Es parte de lo que se conoce en los que estudian estos temas como los derechos no enumerados, es decir, son derechos que no están explícitamente señalados en la Constitución, pero que los tribunales han interpretado que están ahí implícitamente en la Constitución a pesar de que no están enumerados. Esta decisión del juez Alito, claro, los oponentes del derecho de la mujer a decidir desde 1973 están en una campaña muy intensa para lograr la revocación de esta disposición, de esta decisión. Y la decisión del juez Alito, con una composición del tribunal que es muy conservadora, pues anuncia la posible revocación. Yo creo que hay dos cosas que habría que señalar ante esa posibilidad. Lo primero es celebrar el hecho de que en los Estados Unidos ha habido una reacción muy, pero muy vigorosa de amplísimos sectores de la sociedad norteamericana, que van desde las organizaciones feministas hasta el periódico New York Times, líderes políticos, líderes sindicales, etcétera, que están reaccionando muy vigorosamente en contra de la posibilidad de Roe vs. Wade. Ya se están convocando y se han realizado actividades de protesta masivas en Washington, Nueva York, en otras ciudades, y lo que podemos esperar es que esa reacción muy fuerte en contra de la posibilidad de que se revoque Roe vs. Wade va a intensificarse. Lo señalo porque a veces en Puerto Rico pensamos que, bueno, como eso ocurre por allá en Estados Unidos y eso no nos afecta y eso no nos importa, pues no tenemos que preocuparnos por eso. No, si se le quitan los derechos a las mujeres en los Estados Unidos, eso afecta a las mujeres en todo el mundo. Es una misma lucha, igual que la lucha de los trabajadores, la lucha de las mujeres es una misma lucha alrededor del planeta. Y tenemos que luchar, y tenemos que trabajar, y tenemos que preocuparnos porque las mujeres avancen en todo el mundo. Si en Estados Unidos se le quitan derechos, eso hace más difícil la lucha por los derechos en Puerto Rico. Y en cuanto a Puerto Rico, que sería el segundo aspecto, el hecho de que se revoque Roe vs. Wade, como tú señalaste, no quiere decir que se elimina el derecho al aborto en los estados, o en este caso en Puerto Rico, que es colonia de Estados Unidos, en las jurisdicciones como Puerto Rico. No quiere decir que se elimina, lo que quiere decir es que se traslada a los estados, o en este caso a Puerto Rico, la decisión de si existe o no existe el derecho al aborto en ese estado. Por ejemplo, en el estado de Nueva York existe el derecho al aborto, hay un movimiento fuerte en defensa del derecho de la mujer a decidir, y es predecible que aunque si se revoque Roe vs. Wade, el derecho al aborto va a seguir existiendo en el estado de Nueva York, porque el estado de Nueva York mantiene esa disposición. Lo que esto quiere decir es que si se revocara Roe vs. Wade, la responsabilidad de nuestra legislatura, la responsabilidad de nuestra judicatura para defender ese derecho aumenta. Ya no podemos recostarnos de que el Tribunal Federal o de que el Tribunal Supremo Federal o que la decisión Roe vs. Wade protege ese derecho en todo Estados Unidos y Puerto Rico, sino que va a depender mucho más de lo que nosotros hagamos en Puerto Rico. Así que hay que redoblar la lucha porque en Puerto Rico, a través de legislación, porque en Puerto Rico a través de decisiones de los tribunales, protejamos ese derecho. Como tú sabes, lo hemos discutido en programas anteriores aquí mismo. En Puerto Rico en la actualidad existe una legislación, el proyecto 693, que pretende básicamente prohibir el aborto después de las 22 semanas de gestación. Yo estoy seguro que si se revocara la decisión de Roe vs. Wade, los que ahora están proponiendo prohibirlo después de las 22 semanas van a radicar medidas para prohibirlo desde el inicio, para prohibirlo, punto. Van a incrementar esa ofensiva. Y nosotros, que nos hemos estado oponiendo al 693, pues tenemos que redoblar esfuerzos para educar, para defender el derecho a decidir, que como yo he dicho muchísimas veces, no se trata de defender el aborto, se trata de defender el derecho al aborto, es decir, el derecho de cada mujer a tomar esta decisión sobre su cuerpo, sobre su vida, que la va a tomar de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo a su situación. Ese es el derecho democrático fundamental que estamos defendiendo cuando defendemos el derecho a decidir. Pero por ahora,
el lado positivo de que se haya anunciado, se haya filtrado esta posible decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es que ha provocado una reacción muy saludable, muy fuerte de amplísimos sectores de la sociedad norteamericana en defensa de este derecho, y en ese sentido nosotros también tenemos que unirnos a ese rechazo y prepararnos para las luchas futuras que por ahí se avecinan. Hay otros aspectos que no menciono para no seguir hablando, pero lo otro que se ha señalado es que esta decisión, pues esta posible decisión, pone en peligro otros derechos, sí, porque pone en peligro otros derechos que se amparan también en el reconocimiento del derecho a la privacidad a partir de la interpretación de Roe vs. Wade, como el derecho de las personas del mismo sexo a casarse, como incluso hasta el derecho a que no se prohíba, como existía en algunos estados de Estados Unidos, que se prohíba los matrimonios entre personas de razas distintas. Está prohibido también eso, el derecho de las personas a tener acceso a materiales anticonceptivos. Todas estas cosas en algún momento en Estados Unidos se prohibieron y se han dejado de prohibir precisamente porque se ha reconocido el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y por lo tanto el derecho de las personas a tomar estas decisiones. Si se revoca Roe vs. Wade, se pone en peligro muchas de estas otras conquistas democráticas. Sí. Rafi, Anglada, una preocupación, ¿verdad?, que resalta de toda esta situación es el hecho de que, bueno, nada impedía, independientemente de que nosotros como colonia de los Estados Unidos, pues nos beneficiamos o nos perjudicamos de las decisiones que toma el Tribunal Supremo Federal. Lo estábamos discutiendo el miércoles pasado porque esas decisiones son fuente primaria de derecho en el país. Y nada impide que, a pesar de que eso es así, pues aquí se iniciara una discusión como la que se ha iniciado con el PDLS 693, ¿verdad? Y que ahora, pues obviamente, pues pudiera envalentonar a quienes quieren promover ese tipo de discusión y quienes quieren promover el que se despoje a las mujeres de los derechos que se le habían reconocido, no solamente en virtud de lo que se ha resuelto aquí y del derecho a la intimidad que reconoce nuestra Constitución, sino lo que ya se había decidido en Roe vs. Wade y otra serie de casos. Pero eso trae a la mesa el hecho de que nosotros pues recibimos la consecuencia, el resultado de lo que se resuelva en el Tribunal Supremo Federal, y en este caso, ¿verdad?, pues el asunto de que asome la revocación de ese caso de Roe vs. Wade, no hay duda de que dejaría en manos del territorio, ¿verdad?, o colonia, la discusión de este asunto, pero otros países que no tienen esa situación política, pues pueden decidir, discutir, resolver estos asuntos en el ejercicio de su soberanía y a la luz de lo que es su propia idiosincrasia como país. Y me parece que es lastimoso, ¿verdad? Quiero conocer tu impresión, lastimoso que nosotros tengamos, ¿verdad?, que estar a expensas, a merced de esas corrientes de lo que se resuelve en los Estados Unidos, que en este momento pues parece estarse moviendo bastante a la derecha por esto y otras cosas que han venido ocurriendo. Sí, mira, primero María de Lourdes y Rafael, quería priorizar diciendo que es insólito en la historia de los Estados Unidos que se haya hecho público un anteproyecto de una opinión del Supremo. Y por lo menos tú y yo estamos entrenados profesionalmente a no hacerle caso a algo que no es oficial. O sea, el país se ha paralizado, el mundo occidental se ha paralizado por un anteproyecto que ha salido del Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque haya sido autenticado por el juez presidente. Tú tienes toda la razón de que los derechos, todos sabemos que los derechos a la autonomía del cuerpo, ¿verdad?, en este caso de la mujer,
es algo sagrado, eso está muy claro, pero estamos discutiendo lo que decide otro país. O sea, nosotros nos continuamos anexando a los Estados Unidos, a norteamericanizarnos, y es en estos pequeños detalles, claro, estamos hablando de un derecho fundamental. Lo otro es que yo no me siento autorizado para establecer hasta qué punto una opinión del Tribunal de Puerta de Tierra pueda garantizarle ese derecho a las mujeres sobre su propio cuerpo. Todo este debate me toma a mí fuera de base, porque como tú sabes, hemos perdido a un gran aliado de la independencia de Puerto Rico el sábado por la noche, Ricardo Alarcón de Quesada, a quien yo conocí por espacio de 50 años. Como cuestión de hecho, es el padrino de nuestra boda en Nueva York en el 1974. Lo quise como un hermano mayor, y quizás, aunque lo que me llevaba era solamente 13 años, lo quise casi como un padre. Y la influencia de él sobre mi vida fue tan y tan grande que cuando Juan Maribraz me envió a Naciones Unidas en el año 73, me dio una sola directriz política: mantente cerca de Ricardo Alarcón. Mi trabajo era estar cerca de la bola y cerca del canasto, y honestamente lo aproveché. Le rindo tributo, le rindo honra a nombre de todo el independentismo. Sí, es lamentable la partida de Ricardo Alarcón, que era un amigo incondicional de Puerto Rico, aprovechando que tú lo mencionas, también porque puede ser relevante a la discusión que estamos teniendo. Recientemente la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, que es como su asamblea legislativa, ¿no? Concluyó un proceso de consulta de un proyecto de código de familias que abarca temas como el matrimonio, las uniones consensuales, la adopción, la responsabilidad parental, entre otros. Y ese proyecto de código de familias, previo a su aprobación, tuvo 79,000 reuniones para discutir la legislación desde el mes de febrero, y cerca de 6.5 millones de personas participaron en la aprobación de este código de familia, que un poco marca, ¿verdad?, una diferencia en cuanto a cómo hemos visto que se ha procedido con la aprobación con la discusión, de un proyecto como el PDLS 693, que se pretendía aprobar sin darle la oportunidad a la gente a expresarse sobre un asunto tan importante, sobre un derecho que es fundamental, creando una controversia innecesaria, me parece a mí, que obviamente con esta situación de la posible revocación de Roe versus Wade, pues se iba a crear, pero esa controversia ya se creó por los sectores fundamentalistas y particularmente por la senadora Joan Rodríguez Bebe en unión a Tomás Rivera Chats y José Luis Dalmau, pero es algo que tristemente nos ha tocado discutir, y como bien decía Rafi Bernabe, es un asunto que nosotros por el que vamos a tener que seguir luchando, por el que vamos a tener que seguir educando, porque si se da lo que se presagia que puede ocurrir, que es la derogación de esta jurisprudencia tan importante, pues entonces en Puerto Rico
se va a levantar todo este sector que pretende recortar los derechos adquiridos por las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo en consulta con su médico, y hay que estar preparados para eso. Así que creo que de todas maneras, Rafi, Bernabe, que me dijiste que querías añadir algunas otras cosas con relación a eso. Una cosa muy rápida. Me parece que pues lamentablemente estamos a merced no solamente de lo que va a pasar en Estados Unidos, sino a merced de unos sectores que pretenden copiar lo que ocurre en una serie de estados de los Estados Unidos, para retrotraernos a una etapa muy arcaica de nuestra historia. Sí, varios comentarios rápidos. Una de las, ¿verdad?, de las ironías de lo que está sucediendo en Estados Unidos es que en meses recientes, en varios países de América Latina, donde hasta hace poco no existía el derecho al aborto, se ha ido reconociendo. En Argentina, producto de grandes movilizaciones que se han dado en los últimos años, se ha reconocido el derecho al aborto. En México, los tribunales también, como resultado de las movilizaciones de las mujeres en ese país, han empezado a reconocer el derecho al aborto. En Chile, que está pasando por un proceso de redacción de una nueva constitución, un proceso constituyente, también se está reconociendo el derecho al aborto. En Cuba, que tú mencionas, existe el derecho al aborto hace mucho tiempo. Así que en muchos países se están moviendo al reconocimiento de que este es un derecho fundamental, de que la prohibición del aborto lo que hace es provocar, no que desaparezcan los abortos, sino que se hagan en condiciones insalubres y que provocan la muerte de miles de mujeres, y que hay que moverse hacia el reconocimiento de este derecho. En Estados Unidos, la derecha conservadora va en la dirección opuesta. El segundo comentario que hago es que yo creo que es equivocado cuando a veces decimos, algunos analistas que yo escucho por la radio, la televisión, dicen, los Estados Unidos se está moviendo a la derecha, o los Estados Unidos se están moviendo a la izquierda. Yo creo que ambas afirmaciones son incorrectas. Lo que se está viviendo en Estados Unidos es lo que se está viviendo en muchos países, es una polarización. Hay un sector, y hay un sector importante de las instituciones, como el Tribunal Supremo, que se está moviendo sin duda a la derecha, a posiciones más conservadoras, a posiciones más reaccionarias. Pero hay un sector de la sociedad muy amplio que está insistiendo en defender unas libertades o incluso en ampliar unas libertades. Por eso es que digo que lo que hemos visto de hace 2 días para acá ha sido, por un lado, la opinión de Alito. Ese es un lado de la realidad de los Estados Unidos. Pero hemos visto la reacción tremendamente vigorosa de amplios sectores de la sociedad norteamericana que están en contra de esa decisión de Alito. Y nosotros tenemos que no reducir la realidad de los Estados Unidos a un aspecto o el otro aspecto. Tenemos que examinarla, ver la polarización que se está dando y evidentemente vincularnos, me parece a mí, los que en Puerto Rico luchamos por la autodeterminación, los Puerto Rico luchamos por los derechos de la mujer, etcétera, tenemos que vincularnos con los sectores progresistas en Estados Unidos que están defendiendo los derechos que los sectores conservadores quieren eliminar. Y por último, como tú señalas, la semana pasada tuvimos el espectáculo, porque es la única palabra que puedo utilizar para describir las vistas públicas presididas por la senadora Joan Rodríguez Bebe, unas vistas públicas que ella no quería realizar, que tuvo que realizarlas precisamente por la reacción tan vigorosa que también hubo en Puerto Rico en contra del proyecto 693, y unas vistas públicas que se caracterizaron porque la presidenta Rodríguez Bebe estaba evidentemente muy poco interesada en escuchar los argumentos de las personas que se oponen a esta medida. Durante las mismas vistas trató de tergiversar lo que las personas decían, es decir, los deponentes hacían una explicación de algo y entonces ella resumía lo que esos ponentes habían dicho de una manera que no correspondía a lo que habían dicho, y en otros momentos trataba, por ejemplo, de desacreditar a algunos de los ponentes, por ejemplo, asociándonos con el feminismo, ¿verdad? Le preguntaba a algunas de las ponentes que estaban presentando unos argumentos muy claros de por qué esa medida no es buena, y la pregunta de ella era, ¿usted es feminista? Como para que la persona tuviera que decir si yo soy feminista y eso ya invalidara, ¿verdad?, toda la opinión que la persona va a presentar. Porque estamos hablando con un sector político que ella representa
que tienen la noción de que ellos tienen la verdad, de que su moralidad, de que su concepción de la sexualidad, de que su concepción de la familia, de que su concepción de los roles de la mujer es la única válida, y cualquiera otra, ¿verdad?, representa algo que es absolutamente inaceptable. E incluso después de las vistas públicas, a mí me parece terrible, he escuchado declaraciones de la legisladora que yo no he visto en el caso de ningún otro legislador, que es ridiculizando o atacando a algunas de las personas que hicieron presentaciones en las vistas. Ella lo ha escuchado diciendo y ha escrito, lo ha dicho por escrito, yo no sé para qué querían vistas públicas, si después de todo no dijeron nada nuevo, si después de todo no quisieron contestar las preguntas, por el hecho de que contestaron las preguntas de manera que a ella no le gusta, ¿verdad? Entonces quiere decir que no contestaron las preguntas. Así que a mí me parece que la misma lucha que se está dando en Estados Unidos se está dando en Puerto Rico. Yo creo que no debemos concluir, yo no concluiría que estamos a merced, ¿verdad?, de lo que van a hacer estos grupos conservadores en Estados Unidos o en Puerto Rico. Estamos a merced de ellos, ciertamente, si no nos organizamos, si no hacemos nada, si no expresamos nuestro punto de vista, si no combatimos estas posiciones, si nos quedamos pasivos, estamos a merced de ellos, porque ellos no están pasivos, ellos están muy activos y están a la ofensiva. Pero nosotros, ¿verdad?, no tenemos por qué quedarnos y no estamos pasivos, estamos movilizados. Yo creo que ha habido una reacción muy saludable contra el 693 y tenemos que construir ese movimiento en defensa de los derechos de la mujer. Es interesante que en el debate que se está empezando a dar en Estados Unidos, estoy seguro que se va a intensificar. Ya yo he visto expresiones de diversos pastores y diversos líderes religiosos insistiendo que ellos, que son líderes religiosos, que son líderes cristianos en el caso de Estados Unidos, defienden el derecho a decidir, defienden el derecho a escoger, ¿verdad? Rechazando también esta polarización de que estos son los ateos que están a favor del aborto y los cristianos que están en contra del aborto, diciendo no, nosotros somos religiosos, somos cristianos y defendemos el derecho de la mujer a decidir, defendemos el derecho de la mujer a escoger y defendemos la separación de iglesia y Estado. ¿Verdad? Y yo creo que ese es un ángulo importante del debate. Me he quedado sin tiempo, Rafi Anglada. Te pido que me excuses, por favor, por eso, porque quería conversar contigo. Lo podemos hacer el próximo miércoles. Eso precisamente que comenta Rafi Bernabe, de cómo se recurre a la estigmatización. Según se estigmatiza a unos sectores porque son comunistas, independentistas, socialistas, castristas, chavistas, ahora también se estigmatiza a la gente porque son feministas, y la idea es promover el discrimen y el odio contra sectores del país que piensan distinto a quienes promueven estos proyectos que debemos combatir muy vigorosamente. Les agradezco a ambos la disponibilidad para conversar con nosotros y seguiremos conversando sobre este y otros temas el próximo miércoles. Que tengan buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, en esta ocasión, en este segmento, tenemos la oportunidad, es un segmento dedicado a los derechos de la niñez, y conversamos en este momento con la hermana Blanca Colón de la Coalición Paz para la Niñez. Saludos, hermana, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, aquí en el fresquito de Aguas Buenas. ¡Ay, qué bueno! Pues le agradezco mucho que esté disponible para conversar sobre temas que atañen a nuestra niñez, que es un sector tan importante en nuestro país que lamentablemente es invisibilizado y sufre, ¿verdad?, mucha precariedad. Quería conversar con usted sobre esta ley Family First que se aprueba en los Estados Unidos y que se extiende a los territorios y que, entre otras cosas, propone o provee para brindar recursos para atajar el maltrato a nuestros niños y contratar más trabajadores sociales, y que ha encontrado escollos en la Asamblea Legislativa. Bueno, porque algunos representantes, algunos legisladores entienden que el Departamento de la Familia, que administraría ese presupuesto, pues no cuenta con los recursos humanos para hacerlo. Y quería saber
¿cuál es la impresión que sobre esta discusión tiene la Coalición Paz para la Niñez? Bueno, yo participé de las vistas en la comisión conjunta de Senado y Cámara. También participé en el foro. La situación ha sido que esta ley se legisla un poquito antes de la pandemia. Sí. 2018 fue que la firmó Trump. Fue una ley que hace unos cambios sustantivos en los programas de prevención y preservación. Pero claro, tiene un poco el vocabulario triunfalista de Trump. Nunca se había hecho, ¿verdad? Y ciertamente desde que existía la ley 75 del 80, siempre Puerto Rico ha trabajado en prevención y preservación. Y de hecho existe una subadministración auxiliar de preservación, que es hacer lo que llaman esfuerzos razonables, que ha estado en todas las leyes, ¿verdad? Para evitar que esos niños salgan de sus papás, mayormente de sus mamás, porque casi el 90% de las familias donde se presenta este fenómeno del maltrato es en familias de madres solas o madres con acompañantes inadecuados, ¿verdad? El otro sector que no se llega son familias que tienen mucho dinero, ¿verdad? Que ahí no se sabe lo que pasa porque el poder pues cubre muchas cosas ahí. Pero entonces esta ley que afecta, yo digo que positivamente para los programas de prevención y preservación, al diseñar aquí el proyecto de ley, borraron en ese primer proyecto, que era el 911 creo, y 537 en Senado, toda la parte de protección de menores, y le quitaron los dos principios claves, que era el parens patria y el mejor interés del menor. Siempre el departamento ha tenido problemas con reclutar trabajadores sociales, porque no dan abasto. O sea, el problema del maltrato en Puerto Rico es alarmante. Sí, ¿no? Y es un problema que está atado a otros problemas que tenemos, como las drogas, la pobreza, la pobreza, la falta de oportunidades, una escuela un poco deficiente que no ayuda a preparar personas también para la vida laboral. Y entonces también se ha creado un sistema de dependencia, ¿verdad? Que es más fácil vivir del gobierno que trabajar. Y todo eso y más otras cosas más, ¿verdad? Que no vienen al caso en este momento, hacen que el problema del maltrato sea tan difícil primero de prevenir. Esa prevención de prevenir antes tendría que empezar en las escuelas, en la educación, porque lo único que previene es la educación, y la educación que transforma, que concientiza, ¿verdad? Y luego personas que tienen los primeros incidentes, que quizás no son tan graves, pues poner todos los recursos que podamos para que esa familia pueda echar para adelante. Claro. Uno de los problemas que se comenta, ¿verdad?, es que a pesar de que, como usted señala, pues uno de los mecanismos para poder prevenir es la educación, en cierta medida eso se ve afectado, ¿verdad? Se ve amenazado en la medida en que hay familias disfuncionales, ¿verdad? Que se ven a su vez afectados por todas estas situaciones, como puede ser la falta de oportunidades, la falta del desarrollo de una destreza laboral, la pobreza, el que hay una madre, como usted señalaba, que está unida a una pareja inadecuada, todas esas cosas que se crean al interior de una familia, ¿verdad? Muchas veces tienen un efecto detrimental en los niños, y por más que quizá la escuela trate de trabajar con ese asunto, pues ese niño tiene que volver a ese entorno, ¿verdad?, negativo cuando sale de la escuela, y ahí es donde el Estado tiene
que insertarse precisamente para proveerle a esas familias las herramientas, suplir las necesidades que tienen para poder funcionar, ¿verdad? Adecuadamente y proteger la estabilidad emocional y física de los niños y la carencia de profesionales de la conducta realmente es fundamental en la asistencia que necesitan estas familias y sobre todo nuestros niños. No, y que tenemos, por ejemplo, yo pienso que Puerto Rico tiene los recursos, los ha tenido siempre, porque los millones que dan aquí, si los dieran en otro país no sé qué harían, ¿verdad? Pero tiene los recursos, pero en algún sitio se pierden. Sí. No llegan, porque por ejemplo los programas de preservación, que hay estado Escape, hay estado Home Builders, hay estado Afana, o sea, hay un montón de proyectos, porque el departamento, ¿cómo el departamento va a contratar trabajadores sociales para atender 50,000 familias? Uh-huh. Porque si tú vas a las últimas estadísticas fiables, ¿verdad?, de maltrato, que fueron las del 2013, fueron casi 55,000 querellas, que de esas el departamento atienda 1,000. Es mucho. Sí. Por la complejidad de cada caso también. Así por lo tanto, se te quedaron 49,000 familias que quizás eran de preservación o prevención que nunca atendiste. Así al es. grado que en este momento, por ejemplo, muchos de los casos que nosotros estamos atendiendo son tercera y cuarta generación de hijos o nietos o bisnietos que estuvieron bajo la custodia del Departamento de la Familia. Eso es una tragedia. Y esa estadística no existe porque no la buscan. Y por eso tenemos que recurrir a las estadísticas de Estados Unidos, ¿verdad? Pero nunca podemos buscarlas de aquí, que nos ayudarían un montón, porque esto no es para buscar culpables. Sí. Esto es para buscar ideas y estrategias, ¿verdad?, de dónde es que tenemos que empezar a trabajar. Pero aquí en Puerto Rico hay una cultura de que las estadísticas son como para fiscalizar, para machacar, para despedir gente, y no. Sí. Las estadísticas son una herramienta que no es perfecta tampoco, ¿verdad? Pero es una herramienta para uno ver cuál es la necesidad y qué estrategia podemos desarrollar para que esa situación o problema se resuelva. Sí, y una de las cosas importantes que veo de esta legislación es el cambio de paradigma en términos de que sea prioritario en la política pública del Departamento de la Familia la reunificación familiar, que por lo menos no sé cómo usted lo ve, pero mi experiencia como abogada de lo que yo he podido vivir es que hay una tendencia a la remoción de los niños de la familia cuando deberían implementarse los mecanismos necesarios para desde el principio, se debe prevenir, ¿verdad? Pero buscar la manera de reunificar, porque ese desarraigo de los niños de su entorno familiar, a no ser que sea un entorno donde esté en riesgo su vida y su salud mental, ese desarraigo es muy perjudicial a los niños, y creo que ese paradigma también hay que cambiarlo. Pero es que eso es una falacia. Eso es lo que usó Trump. Eso es una falacia, es una mentira. Mira, nosotros estamos trabajando con el Departamento de la Familia en distintos proyectos desde el 1995. Nosotros hemos impactado desde nuestro proyecto nada más 36,000 personas que tienen que ver con ese menor. Padres biológicos, padres de crianza, manejadores de casos. Iniciamos el programa de vida independiente, un montón de programas. O sea, conocemos el maltrato desde las familias que viven esa experiencia. Nosotras mismas tuvimos un programa de reunificación familiar del 2000 al 2012. Trabajamos con unas 4,000 familias. Se devolvieron 943 menores a sus mamás y no hubo recurrencia de maltrato en 10 años. Que si tú trabajas con esas familias, y esos son los esfuerzos razonables, el paradigma siempre ha estado desde la ley 75.
Lo que pasa es que muchas veces las personas ven como las partes del elefante, sí, la pata o el rabo o la trompa o la barriga, ¿verdad? Y no ven el elefante completo. Y el continuo de servicio en situaciones de posible maltrato, ¿verdad? Sospecha de maltrato y maltrato, comienza prevención, preservación y protección. Cuando el departamento remueve, es porque no se pudo ayudar a que esa familia cambiara los patrones de maltrato. Y hay casos que tiene que remover inmediatamente, como son los de abuso sexual, sí, como son los de donde ha muerto un niño o ese niño ha sido herido físicamente gravemente. O sea, la ley siempre ha definido cuáles son los casos que tú no tienes ni que pensarlo para remover. Pues parece que se ejecuta de otra forma. Hermana, me están haciendo señas de que tengo que pautar. Le doy las gracias infinitas por haber estado disponible para compartir con nosotros esta información tan importante. Sé que deberíamos seguirla discutiendo, así que conversaremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su colaboración y que tenga buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, continuamos con este último segmento y tenemos el gusto de conversar con la amiga senadora Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana. Saludos, Ana Irma, ¿cómo te encuentras? ¿Está por ahí Ana Irma? Sí, estoy aquí. Ah, hola Ana Irma, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Pues te agradezco mucho que hayas accedido a conversar con nosotros en este último segmento. Y bueno, como sabes, se ha desatado toda esta polémica con la filtración de la posible decisión del Tribunal Supremo Federal que presagia la revocación del caso de Roe versus Wade. Y entonces se comenzó a discutir, ¿verdad?, qué repercusiones tiene eso para nuestro país, qué peligros entraña el que quede sin efecto ese caso, que se revoque, a la luz de la discusión que se está dando en Puerto Rico y que sabes que ha sido muy polémica, del PDLS 693. Y nos gustaría escuchar tus impresiones sobre eso. Pues mira, yo a la luz de la filtración del borrador, que ya se confirmó que es un borrador del Tribunal Supremo de Estados Unidos, me puse a volver a leer el caso de Pueblo versus Duarte, es un caso de 1980 de Puerto Rico, donde y lo leí porque mucha gente durante muchos años decíamos, si Roe versus Wade no existiera, tenemos Pueblo versus Duarte. Y esa es la situación. El caso de 1980, Pueblo versus Duarte, es un caso que repasa cuál es el esquema jurídico en Puerto Rico. Habla sobre Roe versus Wade porque se trae a la luz a base de si ese caso es aplicable a Puerto Rico o no. Antes de Pueblo versus Duarte ya se había decidido que el caso era aplicable a Puerto Rico, un caso de una federal de Estados Unidos se llamaba Acevedo Montalvo versus Hernández, un caso que se decidió allá para 1974, cuando se estaba, 74-75, cuando se estaba decidiendo bien fuertemente, alguna gente decía que Roe versus Wade no aplicaba a Puerto Rico, pero lo interesante es que este caso reconoce lo que mucha gente decíamos, porque en Puerto Rico el aborto terapéutico, y para que el público que escucha el programa sepa, el aborto terapéutico es cuando se reconoce que una mujer puede necesitar terminar su embarazo por razones médicas, que ya sean para salvar su vida o su salud. Y la salud se entiende que es salud física o mental, o sea, el asunto emocional y un montón de otras circunstancias caen también ahí. Pues el aborto legal en Puerto Rico, el terapéutico, desde 1902, para que la gente no se me engaño y no entiendan y estén escuchando cosas equivocadas. Luego, en el 1900, cuando viene la decisión de Roe versus Wade, lo que añade esa decisión a Puerto Rico es que no había duda de que
era una decisión enteramente libre entre el médico y la mujer en los primeros meses del embarazo. Y que de ahí en adelante, pues, podría seguir siendo libre en términos de que la mujer decide, pero siempre con el asesoramiento médico y podría ser, dependiendo del estado de embarazo, pues en clínica o podría ser dentro de una facilidad hospitalaria. Pero es una decisión básicamente entre la mujer y el médico y tiene que ver con la salud física o mental. Y entonces es importante que la gente sepa eso, porque el caso del pueblo de Duarte, ya para 1980, es un caso donde trataron de meter preso a un médico, porque ese médico había hecho una terminación de embarazo a una joven de 16 años. El caso decide que el médico no violentó ningún estatuto, bueno, porque la ley, el Código Penal de Puerto Rico decía que para salvar la salud física o mental y la salud emocional, en este sentido estaba incluida en la salud, y que el médico era un facultativo que la ley amparaba que podía hacer una terminación de embarazo. Y lo de la edad, lo que decide el caso es que la joven era una menor capaz, madura, de poder tomar su decisión. La decisión. Así es que es importante que la gente sepa esto, que no se estén llamando a engaño, que estén oyendo los cantos de sirena del proyecto 693, que es un proyecto que está tratando de hacer una crisis donde no la hay. Y el caso de Pablo Versus Duarte dice algo más todavía. Es un caso que se establece y defiende que el principio de la intimidad, el principio que tiene nuestra Constitución, en la sección 8 de nuestra Constitución, la Carta de Derechos, ¿verdad? De intimidad está expreso en nuestra Constitución. Contrario a este caso que está saliendo, que podría salir del Supremo de Estados Unidos, que lo que cuestiona es que el principio de la intimidad no está en la Constitución de Estados Unidos, que es donde se basa proteger el derecho a tener acceso a un aborto, y es donde se basa muchas otras cosas, inclusive los derechos de las familias, incluyendo el matrimonio igualitario, los derechos a la educación no racista, el matrimonio interracial y muchas otras cosas que estarían en juego, poniendo en duda si en la Constitución de Estados Unidos no hay una protección a la intimidad. Fíjate lo peligrosa que es todo lo que vendría con esa decisión de Estados Unidos. Pero el asunto aquí es que nuestra Constitución sí tiene una protección expresa de la intimidad. Y este caso del Pueblo versus Duarte así lo dice. Y claro que este caso le molesta a la gente que es fanática en contra de los derechos de las mujeres, los derechos de las personas gestantes y los derechos de las mujeres en general, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con salud sexual y salud reproductiva. ¿Tú sabes por qué les molesta? Porque este caso establece eso que les estoy diciendo. Y dice claramente que Puerto Rico tiene de las legislaciones más favorables y más liberales que hay, no solamente en las jurisdicciones de Estados Unidos, en todos sitios, porque se establece a base de la intimidad y como un principio constitucional. Eso dice Pueblo versus Duarte. Sí. Si mañana no está Roe versus Wade, está Pueblo versus Duarte. Así es que, y eso es la interpretación de nuestra Constitución. Y si tú lees ese caso y hasta lees las disidentes, hay una disidente inclusive de Trias Monge, donde dice que debería ser todavía más lo que debería decirse en esta decisión de Pueblo versus Duarte, porque él entiende que incluso el lenguaje del Código Penal no es inconstitucional porque va más allá de lo que dice nuestra Constitución, en el sentido de que limita más de lo que debería limitar. Pero entonces yo te digo esas cosas porque la gente que quiere en el proyecto 693 saben que aunque mañana no exista Roe versus Wade, hay legislación, hay jurisprudencia y hay reglamentación del Departamento de Salud de Puerto Rico que ha reglamentado absolutamente la práctica del aborto en Puerto Rico, inclusive en esas semanas que el 693 quiere meterse, es donde más reglamentado está el acceso a un aborto, y la manera en que se hace es que el departamento, con los facultativos, con los códigos de ética que tienen, etcétera, son las personas que van llevando y decidiendo los casos. Así que en Puerto Rico está sumamente reglamentada
la práctica del aborto. Lo que es lamentable, y con esto pues te dejo, ¿verdad?, es que como tú señalabas, se haya creado aquí una controversia inexistente y sobre todo que haya aflorado esta tendencia a estar estigmatizando a la gente que piensa diferente a uno y recuerdo una alocución que tuviste muy interesante en el Senado cuando aludiste a que la senadora Rodríguez Bebe cuestionaba a mujeres que iban a expresarse en contra del PDLS del PDLS 693 preguntándoles si eran feministas. Y tú le dijiste, bueno, precisamente por las feministas es que estamos aquí. Eso es así, me parece que es bien peligroso. Eso es el carpeteo que sabemos que ha ocurrido y ocurre en Puerto Rico, el estar señalando a la gente, tratando de usar palabras como feminista, que es una palabra que todo el mundo debería tener orgullo en Puerto Rico de la existencia de las feministas y de las personas feministas, de los y las feministas, de les feministas en Puerto Rico y en el mundo entero, a quienes le debemos mucho los derechos que tenemos hoy día. Bueno, Anaíma, te agradezco mucho. Me molesta mucho que también se estén señalando personas por nombre y apellido. Eso puede causarle muchos problemas de seguridad a las personas que ella está nombrando. Así es, hay que estar vigilantes en cuanto a eso. Ana Irma, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta discusión tan interesante. Espero que en algún momento podamos seguir discutiendo esto para beneficio de la audiencia. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa en el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan todos un buen día. Lo próximo es Dígame la Verdad con Mili Méndez.